Muy buenas, alumnos. En este video veremos la parte 1 del capítulo 3, fundaciones profundas, específicamente pilotes. Cuando el cálculo de las fundaciones por medio de Zapata arroja que no soporta la capacidad de demanda de la estructura, o que simplemente la Zapata da unas dimensiones muy exageradas, o si también el suelo es un suelo donde el estrato rígido está a una profundidad exagerada o una profundidad muy grande, si el suelo es muy suelto, o que simplemente en el estrato donde se vaya a construir el terreno, donde se vaya a construir la estructura, no existe un estrato rígido en el terreno a construir, o no existe un estrato rígido. En otras palabras, si una Zapata no es viable para el cálculo de una fundación, en este momento es que se considera el cálculo de pilote para disipar las cargas de la estructura al suelo. Antes de empezar a hablar del comportamiento geotécnico de los pilotes, tenemos que saber que el modo de construcción del pilote depende mucho para el método en el cual se va a calcular la capacidad última de soporte del suelo con respecto al pilote. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco del comportamiento geotécnico de los pilotes. El pilote disipa la energía generada por la estructura de dos formas, que en realidad se puede ver de tres formas. Una es por la punta del pilote, la otra es por la fricción y la otra es por adherencia. Cuando hablamos que el pilote disipa por punta, es cuando la gran mayoría de la carga generada por la estructura es disipada por la punta del pilote. Por lo general es cuando el pilote es fundado en una capa rígida o en una roca. Cuando hablamos que el pilote disipa por fricción o adherencia, es cuando las cargas generadas por la estructura es disipada por el contacto entre las partículas del suelo y la superficie del pilote. En este caso, cuando hay presencia de arena sería por fricción, y cuando hay presencia de arcilla saturada sería por adherencia. Existen pilotes que disipan de las dos formas, tanto por punta como por adherencia o fricción. Aquí se puede ver una gráfica en la cual se genera un pilote que se comporta por medio de la punta para disipar sus cargas. Aquí en esta tercera imagen se puede ver un pilote que disipa sus cargas por medio de la fricción o adherencia, ¿ok? Y aquí podemos ver que existen los dos casos, tanto la fricción o adherencia como disipar la carga mediante la punta. Diseño de pilote. La capacidad última del pilote, QU, se calcula sumando la capacidad por punta más la capacidad por fricción más la capacidad por adherencia. La capacidad admisible sería la capacidad última entre su factor de seguridad. Esto es muy parecido al de Zapata, ¿okay? Condición de diseño ideal para calcular un pilote. Lo ideal sería que la carga actuante sea menor que la carga nominal y que la carga nominal sea menor que la carga admisible. Al hablar de la carga nominal es lo que resiste la estructura del pilote. La carga admisible es la que vimos anteriormente, que es la capacidad última del pilote entre el factor de seguridad que tengamos. También podemos considerar que la carga actuante sea menor que la nominal y que la carga actuante también sea menor que la admisible simultáneamente, sin compararlo el nominal con el admisible. Esta condición es la ideal, pero esta, con tal de que cumplamos de que el actuante sea menor que la nominal y que el actuante sea menor que el admisible, estamos bien para el cálculo de pilote. ¿Cómo calculamos la capacidad nominal del pilote? Cuando el pilote es hincado, la capacidad nominal es el alfa por la resistencia cilíndrica del concreto por el área de la sección transversal del pilote. El alfa depende de la colocación del pilote. En este caso, cuando es hincado, usamos 0,70, alfa igual a 0,70. En Venezuela,
la Sociedad Venezolana de Geotecnia, nos permite que para pilotes excavados y vacíos en sitio y sin forro podemos usar 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado por el área transversal del pilote. En caso de que tengamos pilotes de acero, la capacidad nominal sería el esfuerzo permisible del acero, como por ejemplo cuando es el A36, 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por el área de la sección transversal del pilote. Ahora sí, como vimos anteriormente, el cálculo de la capacidad última del pilote depende de la capacidad por punta, por fricción y por adherencia, ¿ok? Y también depende del método de fabricación del pilote. Es decir, nosotros vamos a tener varios cálculos de capacidad por punta dependiendo del tipo de suelo que tengamos y dependiendo del modo de fabricación que tengamos. Si el modo de fabricación es hincado o es excavado en sitio. Comencemos con cuál es en el caso de pilotes hincados y en arena para capacidad por punta del pilote. Esto es según Meyerhoff, que nos presenta esta fórmula en 1976, que nos dice que el área de la punta del pilote por el esfuerzo vertical efectivo a nivel de la punta del pilote por un NQ, que es el factor de capacidad de carga en función al ángulo de fricción interno, que esto lo podemos ver en la página 557. En esta página está tanto la figura como la tabla 11.13 y la tabla 11.5 de Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones de Brajadas en la séptima edición. Aquí podemos ver que para NQ nosotros podemos agarrar por lo menos en la gráfica qué phi tenemos, subimos, lo cortamos con la curva que se genera en la gráfica y al irnos horizontalmente nos genera un NQ. Este NQ sería el valor que pongamos aquí. En este caso hay algunos valores de ángulo de fricción interno que relacionan con el NQ. Cualquiera de las dos formas es válido, ¿ok? Esto está enlazado con la gráfica y la gráfica está enlazado con la tabla. ¿Qué pasa? Meyerhoff nos hace comparar una capacidad por punta normal ante una capacidad por punta límite. Esta capacidad por punta límite se calcula de la siguiente manera. Para la resistencia por punta límite, QL sería 0.5 por la presión atmosférica por el NQ que vimos anteriormente por tangente el ángulo de fricción interna del suelo. Esto lo multiplicamos por el área del pilote y tendremos nuestra capacidad por punta límite. ¿Qué pasa? Tenemos que escoger el menor entre los dos números que tengamos. ¿De dónde sale esto? Esto sale de una relación que hace Meyerhoff de que a una profundidad el comportamiento del esfuerzo en el pilote se llega a ser constante. Es decir, la resistencia por punta del pilote con respecto a la profundidad llega a un punto en el que a una profundidad esta resistencia es constante. Meyerhoff limita esta resistencia mediante esta fórmula que él nos propone aquí. Entonces, nosotros tenemos que considerar de que si la capacidad por punta calculado normal sea mayor que el límite, nosotros vamos a tomar el límite para el cálculo de nuestra capacidad última de soporte del pilote. En caso contrario, tenemos que tomar en cuenta el cálculo de capacidad por punta normal. Ahora, para pilotes hincados en arcillas saturadas, el cálculo de la capacidad por punta sería mediante esta expresión también dado por Meyerhoff, que sería 9 por la cohesión no drenada del suelo y multiplicado por el área transversal por punta del pilote. Recuerden que la cohesión la podemos calcular mediante esta fórmula que nos propone Stroud, que ya lo vimos anteriormente en zapatos. Ok,
Para la capacidad por punta, en pilotes rotados y excavados en sitio, esto es en arena, hay un método que es por BESIC. BESIC nos propone esta fórmula que está aquí. Sería el área de la sección transversal por punta del pilote por una Q, que sería el esfuerzo efectivo a nivel de la punta del pilote, por NQ, que es el factor de capacidad de carga en función de phi, del ángulo de flexión interna, menos 1 por unos factores. Estos factores se calculan de la siguiente forma. FQS es el factor de forma, que sería 1 menos tangente del ángulo de flexión interna. Fácil. FQD, que es el factor de profundidad, sería mediante 1 más C, que es 2 por tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado, toda esta fórmula. Esto por la tangente de la longitud del pilote entre el diámetro del pilote. Esta parte de la fórmula tiene que estar la calculadora en radianes. Ojo con esto porque si no le da un número descabellado. FQC es el factor de Chen y Kullaway. Esto fue propuesto en 1994. Depende de la rigidez del sistema suelo-fundación. ¿Cómo calculamos este factor? Este factor se calcula mediante varios pasos. ¿Ok? Paso número 1. Se determina el índice de rigidez crítico mediante esta expresión. Paso número 2. Se calcula el índice de rigidez reducido según BESIC, que sería mediante esta fórmula en la cual delta es la deformación volumétrica, que es N por Q entre la presión atmosférica, y N es mediante esta expresión. Y el índice de rigidez se calcula mediante el módulo de elasticidad entre 2 por 1 más la relación de Poisson a nivel de la punta estimada conforme a la propuesta de Thornton y Kullaway en 1987, o sea, mediante esta propuesta, que eso lo vimos anteriormente, por la tangente del ángulo de fricción interna y por Q. ¿Qué pasa? Para estimar el módulo de elasticidad, recuerden el método de Kullaway y Manet. Yo les recomiendo utilizar este para el cálculo del módulo de elasticidad. Después que tengamos el índice de rigidez del suelo, vamos al paso 3, que sería la comparación entre ellos, entre el índice de rigidez reducido y el índice de rigidez crítico. Es decir, la comparación entre esta y entre este, que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si el índice de rigidez reducido es mayor que el índice crítico, FQC, que es lo que estamos buscando aquí en esta fórmula, este FQC, si el índice de rigidez es mayor que el crítico, es 1. De lo contrario, si es menor, el FQC sería el valor según esta expresión. Es un poquito complicado, pero si se entiende bien, resulta fácil calcularlo, ¿ok? Ahora, otro método para calcular la capacidad por punta para pelotes rotados y excavados en sitio en arena. Este método se llama método de Berezanszev y otros. Este es mucho más sencillo. ¿Qué nos dice Berezanszev? Nos dice que el área nos dice que mediante esta expresión, que es el área por el esfuerzo efectivo a nivel de la punta por un factor de corrección en función de la longitud entre el diámetro por un NQ, que NQ es un factor de capacidad de carga en función a phi, que en realidad sería 0,21 por E a la 0,17 por phi, menos 1 no da la capacidad por punta. Ahora, para W y para NQ se utiliza la gráfica 12.10 del libro de Brajadas, en el cual, por medio del ángulo de fricción interna, lo chocamos con la curva de la longitud del pilote entre dB, y al irnos horizontalmente hacia el lado vertical de la gráfica,
nos genera el valor de W. Ahí lo metemos en esta fórmula y calculamos. Para NQ sería ver el valor del ángulo de fricción interna y saber qué valor de NQ nos corresponde. Ahí simplemente lo introducimos en la fórmula y nos genera la capacidad por punta de los pilotes rotados y excavados en sitio en arena. Obviamente, el método de Beres-Ansef es mucho más rápido y menos engorroso que el anterior que vimos. ¿Cuál de los dos deberían usar? El que ustedes consideren. Capacidad por punta de pilotes rotados y excavados en sitio, pero esta vez apoyados en arcilla. Aquí, para calcular esta capacidad, tenemos que multiplicar el área de la sección transversal de la punta del pilote por la cohesión y por un NC. NC es calculado mediante la expresión que vemos aquí a continuación, en el cual el índice de rigidez del suelo se calcula como el módulo de elasticidad entre 3 veces la cohesión no drenada del suelo. Si la cohesión entre la presión atmosférica es mayor a 1, entonces podemos tomar y considerar que NC es aproximadamente 9. Yo particularmente siempre lo calculo y veo cuál es el valor de NC para después tener el valor de la capacidad por punta de pilote sobre estas arcillas. Ok, ya vimos todos los métodos que nos implica calcular la capacidad por punta en los pilotes. Ahora vayamos a la capacidad por fricción en presencia de suelos arenosos. Para esto tenemos que tomar en cuenta esta expresión, en el cual es el perímetro por el tramo del pilote donde se desea calcular la fricción por un factor de resistencia unitaria. ¿Qué pasa? Esto aquí tiene una sumatoria porque puede ser que el pilote tenga varios tramos de arena en el cual este cálculo se tiene que hacer tantos tramos de arena tengamos. Es decir, puede ser que el pilote tengamos 3 metros de arena, después 5 metros de arcilla y después otra vez otros 5 metros de arena. Entonces habría que calcular la fricción que se genera en el primer estrato y la fricción que se genera en el segundo estrato y así sumarla y nos da una capacidad por fricción total del pilote. Ahora, para calcular la resistencia unitaria por fricción es necesario tener el coeficiente de empuje lateral de la tierra, es decir, la K es dependiendo si hay bajo desplazamiento de la partícula del suelo, alto desplazamiento de la partícula del suelo o si el suelo está de reposo. Si consideramos que hay bajo desplazamiento, el K sería igual a 1.4 por 1 menos seno de phi. Si hay alto es 1.8 y si es en reposo es simplemente 1 menos seno de phi. La K se multiplica por el esfuerzo vertical a la profundidad de estudio, valor promedio, a la mitad del estrato de estudio, es decir, es multiplicado por un esfuerzo vertical que está en el medio del estrato de arena que estamos estudiando. También se multiplica por la tangente del ángulo de fricción interna entre suelo y el pilote. ¿Qué pasa? Si la superficie del pilote es lisa, nos tenemos que considerar 1/3 de phi. Si la superficie del pilote es rugosa, tenemos que considerar 2/3 de phi. Ok, notas importantes. Para el cálculo de K es donde nosotros vamos a identificar si el método de construcción es hincado o excavado en sitio. En el caso de que el método de construcción del pilote sea hincado, nosotros tenemos que ver si K es de alto o bajo desplazamiento dependiendo del diámetro del pilote. Si el diámetro del pilote es grande, nosotros tenemos que considerar que es alto. Si el diámetro del pilote es pequeño, nosotros tenemos que considerar que es bajo. En este caso sabremos si usar 1.4 o 1.8. En el caso en que el pilote es excavado y vaciado en sitio, el K es considerado reposo porque no se desplaza ninguna partícula para poder estar el pilote en su sitio. Entonces es considerado que la K está en reposo y en tal caso sería 1 menos seno de phi. Para el valor del esfuerzo
generado en el estrato que nosotros queremos estudiar, tenemos que considerar algo muy importante. Como le dije anteriormente, Meyerhoff evaluó, estudió y concluyó que el esfuerzo sobre un pilote a una profundidad específica, el esfuerzo generado sobre el pilote se mantiene constante. Meyerhoff dice que esa profundidad específica es L'. Él dice que hay un punto de la profundidad del pilote donde la resistencia por la fricción se vuelve constante. Esta profundidad oscila entre 15 a 20 veces el diámetro del pilote. Un buen criterio es 15 veces el diámetro del pilote, es decir, si nosotros estamos calculando la fricción que se genera en nuestro pilote y consideramos que el cálculo de nuestro esfuerzo al nivel medio del estrato de estudio sobrepasa la longitud de 15 veces el diámetro, nosotros tenemos que considerar el esfuerzo que se genera a 15 veces el diámetro. Si no, lo que esté por encima de él, o sea, que esté por una profundidad menor a ese esfuerzo. Ahora, hablando un poco del ángulo de fricción interna entre suelo y pilote, yo les comenté que hay dos, uno cuando la superficie es lisa y otro cuando la superficie es rugosa. En el caso en que estemos en el método de construcción de pilotes rotados y excavados en sitio, siempre tenemos que considerar que la superficie es rugosa, ¿okay? Dependiendo del caso en que estemos en el método de construcción de hincado, nosotros tenemos que ver si es lisa o si es un intermedio entre el valor de 1/3 y 2/3. Es decir, se puede tomar un medio dependiendo del caso de hincado en el que estemos, es decir, un medio de fin. Ahora, capacidad por adherencia en pilotes hincados en presencia de arcilla saturada. En este caso, nosotros tenemos que considerar esta expresión. Como les dije, la adherencia y la fricción se parecen mucho, ¿ok? En el cual P es el perímetro del pilote, que es muy fácil, 2pi por R. Delta L es el tramo de estudio donde se desea calcular, en este caso, la adherencia, ¿ok? Y F es la resistencia unitaria por adherencia. Este sería el método alfa. El método alfa que considera que la resistencia unitaria es alfa por la cohesión no drenada de la arcilla, donde alfa se calcula mediante C por el esfuerzo inicial entre la cohesión a la 0.45, que según podemos usar la tabla 11.10 del libro de Fundamento de Ingeniería y Cimentación en la séptima edición de Brajadas, página 577. Ahí nos darán el valor de alfa. También les recuerdo que la cohesión la podemos calcular según Stroop, según esto que vemos aquí a continuación. Aquí está la tabla 11.10 del valor de alfa, en el cual está enlazado entre la cohesión entre la presión atmosférica. Nosotros vemos el valor de la cohesión de la presión atmosférica. Si nos da 0.6, nuestro alfa sería 0.62. Así de simple. Capacidad por adherencia en pilotes rotados o excavados en sitio en presencia de suelos arcillosos y saturados. Aquí usamos la misma expresión, pero en este caso el método alfa es calculado diferente. El alfa es 0.21 más 0.25 presión atmosférica entre CU, y esto tiene que ser menor a 1. Si es mayor a 1 hay que tomar el valor 1. En el cálculo de pilotes nosotros podemos considerar la construcción de 2 o más pilotes para el mejor comportamiento de disipar la energía que se genera en la estructura y que queramos transmitir al suelo. Es muy común colocar de 2, 3, 4, de hasta 5 pilotes en un mismo cabezal. Aquí podemos ver en un ejemplo de la construcción
de de dos pilotes dentro de un cabezal, ¿ok? Al llamar grupo de pilotes es cuando existen dos o más pilotes construidos bajo el mismo cabezal. El cabezal es la parte superior que tienen los pilotes y es la interfase entre la columna principal, la columna base y los pilotes. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se debería construir un cabezal de dos pilotes. Aquí podemos ver un cabezal triangular de tres pilotes. Hay muchos tipos de cabezales para diferentes distribuciones de la posición de los pilotes. También puede existir un grupo de pilotes de tres pilotes, donde hay uno, aquí sería el otro y aquí sería el tercero. Es decir, aquí habría un tercero. También es viable. Son muchas las combinaciones que se puede generar al crear un grupo de pilotes. ¿Quién nos va a decir cuántos pilotes tenemos que colocar? Bueno, el cálculo. Sabiendo la resistencia de un pilote y sabiendo la demanda que genera una edificación, nosotros podríamos dividir esa demanda entre los números de pilotes que necesitemos y de esa forma configurar nuestro cabezal en el cual necesitemos la cantidad de pilotes que nos demanda el cálculo. Aquí podemos ver otra forma de colocar un grupo de 4 pilotes, ¿ok? ¿Qué pasa? Al nosotros escoger el grupo de pilotes tenemos que considerar que un pilote, para disipar su carga, genera un bulbo de esfuerzos alrededor de él mismo, en el cual, dependiendo de su forma de transmisión de los esfuerzos de la estructura del suelo, su bulbo es grande o pequeño. Por ejemplo, si el pilote se comporta por punta, el bulbo, por lo general, se genera más cerca de la punta del pilote. En el caso de que el bulbo es por fricción, sería un poquito más alargado, ¿ok? Al nosotros colocar más de un pilote, uno de al otro, tenemos que considerar la separación que tiene ella. Y al considerar esta separación, tenemos que ver que el bulbo de esfuerzo que se genera no se solape. ¿Por qué no se solape? Porque al solaparse disminuye los esfuerzos que soporta el pilote como si fuera uno. Es decir, si mi pilote yo lo calculé con una capacidad admisible de 100 y yo lo coloco al lado de un pilote del mismo diámetro, de la misma longitud, y lo coloco muy cerca, en el cual sus bulbos de esfuerzos se solapan, eso va a generar que la parte de solape entre los dos bulbos, esa parte del suelo que sería como este que tenemos aquí, vaya a resistir menos. Es decir, mi grupo de pilotes no va a soportar 200, va a soportar menos de 200. ¿Por qué le digo 200? Porque en el ejemplo les dije que cada pilote soporta 100. Entonces, si yo digo que mi pilote soporta 100 y que yo tengo que resistir una demanda de 200 y los coloco a una distancia muy pegada en el cual el bulbo de esfuerzo se solapan, mi grupo de pilotes no va a resistir 200, va a resistir menos de 200. El hecho de que resista o no es llamado eficiencia del grupo de pilotes. Yo tengo que tener una eficiencia de ese grupo de pilotes al ver si me resiste la misma cantidad que yo le calculo. Esta eficiencia del grupo de pilotes se calcula de la siguiente manera. La eficiencia de la capacidad de soporte de carga de un grupo de pilotes se puede definir como N es nombrado como la eficiencia del grupo de pilotes. QG es la capacidad de soporte de carga última del grupo de pilotes y QU es la capacidad de soporte de carga última de cada pilote sin que le afecte el grupo de pilotes. Es decir, es la capacidad de soporte que resiste cada pilote
sin tomar en cuenta en que su bulbo de esfuerzo se solapa. ¿Ok? Entonces, es lógico pensar que n es un número porcentual en el cual la capacidad de soporte de carga última del grupo de pilotes, es decir, KG, es n por la capacidad de soporte de carga última de cada pilote sin el efecto del grupo. ¿Ok? Es decir, si n es menor a 1, la capacidad de soporte de carga última del grupo de pilotes es considerado como esto. Entonces, la suma de ellas sería multiplicado por un n que es menor a 1, es decir, este valor se disminuye. Y la capacidad de soporte del grupo de pilotes sería menor que la suma de cada una sin considerar el efecto del grupo de pilotes. En caso de que n es mayor o igual a 1, la capacidad de soporte de carga última como grupo de pilotes sería igual a las sumas de la capacidad de carga última de cada uno de esos pilotes. N es calculado mediante estas ecuaciones que vemos a continuación, que personalmente es muy tedioso. ¿Ok? ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que no hace falta que calculen la eficiencia, sino que simplemente con garantizar una separación mínima entre cada pilote, dependiendo si este pilote se comporta como pilote por punta o pilote por fricción, si nosotros dejamos una separación suficiente de centro a centro del pilote en el grupo de pilotes, haciendo que su bulbo de esfuerzo no se solapen, nosotros consideramos que nuestra eficiencia es al 100% o igual a 1. Entonces, yo les propongo que si un pilote está apoyado sobre una roca y este pilote es por punta, se comporta como un pilote por punta, la separación tiene que ser mínimo 2 veces el diámetro. Si es por punta en suelos duros, en el cual tienes que profundizar un poquito la punta para así generar un comportamiento ideal en el pilote, yo les recomiendo que la separación de centro a centro del pilote sea 2.5 el diámetro. Y si el pilote se comporta por fricción, es decir, todos los esfuerzos y cargas es disipado mediante la fricción o adherencia, la separación yo les recomiendo que sea 3 veces el diámetro a 3.5 veces el diámetro. En este caso yo les recomiendo que sea 3.5 veces el diámetro. Si uno garantiza que la separación entre los pilotes sea lo suficiente para que el bulbo de esfuerzos actúe por sí solo y no se solape, nosotros garantizamos que nuestra eficiencia del grupo de pilotes sea al 100%. Y es como deberíamos calcular nuestros pilotes.